Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega. Hermanos, gloria al Padre. Hoy vamos a hacer la presentación con Juan José, porque el hermano Fernando hoy no pudo venir, tuvo un inconveniente, pero yo creo que ya para la semana entrante lo tenemos aquí acompañándonos nuevamente. Mientras tanto, pues vamos a trabajar, ¿sí? Y vamos a comenzar con la frase. Muchos me han preguntado ¿por qué Dios despreció a los israelitas y cuando se dice que todo el planeta es Israel? Todo el que haga la voluntad de Dios es Israel. Entonces hoy traje ese tema cortico, no lo profundicé mucho. Cuando Israel deja de cumplir la promesa que le hizo a Dios. Israel, el pueblo primero, elegido. El pueblo elegido. El del Éxodo. El del Éxodo. Okay. Deja de cumplir lo que Dios dice, no cumple los mandamientos, adora otras imágenes, adora el dinero, ¿sí? Cambia todos sus pensamientos, deja de ser el pueblo elegido por Dios. Entonces dice Dios, bueno, en Isaías 66, antes que estuviese de parto, o sea, hay una mujer, ¿cierto? Dice, sí. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Y antes que le diesen dolores, dio a luz un hijo. O sea, ¿de qué está hablando ahí Isaías? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, contesta el Padre Eterno. Y yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Padre. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Ya que yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que en el momento menos pensado, ¿sí?, se gestó un montón de hijos de Dios, ¿sí? De la nada. De la nada y de los humanos, ¿sí? De la nada, ¿sí? Y de los humanos surge el pueblo de Dios, pero ¿cuándo? Cuando está en Hechos. Ahora bien, dice en Hechos 2, el día de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés es cuando el Espíritu Santo baja e ilumina al pueblo, ¿sí? Sí. Todos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes eran todos? El maestro recién lo habían acabado de crucificar, hacía como un poco tiempo. Y entonces todos los que creían en el maestro se habían reunido en una casa en especial, todos, ¿sí? Estaban los apóstoles, los seguidores y mucha gente venida de otras partes, ¿sí? Y estaban ahí reunidos cuando de repente se escuchó un ruido desde el cielo, como el de un fuerte viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego, que se fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron. ¿De los 12 apóstoles o de todos los integrantes? De toda la gente que está ahí. Y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así es como el Espíritu los capacitaba para hablar. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro ahí? En ese momento nace el pueblo de Dios, de judíos, no judíos, de apóstoles, ¿sí?, de los seguidores, de todo el que creyera en ese momento, en la verdad, que la creyera, que estuviera pensando en la justicia. Ahí nace la Jerusalén. Ahí nace el Israel verdadero. El Israel. Que somos todos los que creemos en Dios en este momento. Somos el Israel verdadero, o sea que ya no hay un pueblo elegido. Aquí el Padre eligió a los suyos. ¿Y cuál fue a los que eligió? Los que se quisieron elegir. Pero digamos que ahí no creó a Israel, sino que creó, digamos, una especie de ley
en la que si tú sigues estos parámetros, eres Israel. Si tú sigues porque estos nosotros pueda que descendamos o no de esos apóstoles. Pues no, podemos ser pero árabes, aún así lo que seguimos sea. como ellos, buscamos el camino y se busca la Sí. verdadera identidad, seremos Israel. Seremos Israel, eso es. Entonces por eso dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que se reunieran para ser los Ya hijos de Dios, ya estaba ese fuego hirviendo, ¿sí? Estaba esperándolos. Ya estaba esperando, el momento se estaba dando, la gente estaba y estaba el espíritu listo, ¿sí? Y dice, y todos los que se hacían creyentes estaban juntos y compartían todo lo que tenían y vendían sus posesiones y propiedades y repartían lo recaudado según la necesidad de cada uno. Día tras día asistían constantemente al templo con un mismo propósito. Comían en hogares diferentes y compartían su comida con mucha alegría y de todo corazón. Entonces, estos seres, fuera de que ya buscaban a Dios y la verdad, se llenaron del Espíritu. Hicieron una sola familia, de todas las regiones. ¿Sí? Hicieron una sola familia y lo compartieron todo entre ellos. Que no es lo que crean, sino lo que hagan. No es lo que se crea, sino lo que se haga. Eso es lo que Eso vale. es lo que juzga la vida. ciencia celeste. Y él dice, yo juzgo la intención. Yo juzgo la intención, sí, con la que se hacen las cosas. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer una comunidad y vamos a darlo todo. Es que en este momento no estamos todos gozando del Espíritu Santo. Y podemos decir que sí, pero es mentira. Sí, o sea, ese fue el momento que se dio, ¿sí? En este momento, ¿cómo logramos que el Espíritu Santo esté con nosotros? Desarrollando las virtudes y cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Sí? Bueno, en parte sí. En parte sí, porque si tú, digamos, en esa época había mucho terrateniente, mucha gente Sí. con dinero, entonces por eso ellos se despojaron de todo y lo dieron. Lo dieron Entonces todo. en la actualidad, si existiera alguien así también, pues sería una No, buena pues forma una de empezar. persona llena de... Lo que pasa es que pues uno que tiene, nada, 2 escobas No importa, y no importa. y mudas de ropa. No, es mucho lo que tenemos. Vea, llega el rico y da un cajón lleno de oro para el templo. Sí. Y llega la mujer pobre y Da da 2 las monedas. 3 monedas que tenía. Sí. Y le dice, ustedes no lo creen, pero ella dio más que el rico. Porque aun cuando uno no tiene nada para dar, tiene sus virtudes, tiene la forma de conformar esa unión. Uno es un cajoncito más en ese tejer de unión, de En ese puntadas. fractal, sí. Sí, en ese fractal. Sí, entonces no importa que tenga un cajón para dar o tenga poquito para dar. Eso no es lo que importa. Forma parte del engranaje. la Forma espiral. parte del engranaje y del todo. Porque todo se necesita, el que no da y el que da, todo forma una unidad. Sí, eso es una hermosura. Entonces, y dice, y alabaron a Dios y ganándose la simpatía del todo el pueblo, porque el pueblo ellos empezaban a hablar en lenguas. Fue la prueba como demostraron que pertenecían al Espíritu Santo. Bueno, y eso que hablan en lenguas, cuando hicieron la Torre de Babel, ¿era malo? ¿O fue malo en ese momento? Ahora el que hablen en lenguas... A ver, cuando ellos hablaron en la Torre de Babel, no la pudieron continuar. Se tuvieron que separar. Ya no porque- se entendían. Y ahí se crearon los idiomas. Y la gente se abrió. Y los que hablaban parecidos se fueron a vivir a un sitio y otros a otro porque no se entendían. Por eso, entonces para mí el hablar en lenguas extrañas no es... Pues no lo veo como ningún avance. Ah, ya. En este momento, no. Estamos hablando de ese momento cuando comenzó el No, pero verdadero... es que estaban hablando en lenguas. Ah, ya. ¿Por qué sí? Porque en ese momento se había reunido en Jerusalén gente de Egipto, gente de Grecia, de todas las regiones de Jordania, de todo lo que podríamos, de Roma, de todas partes del mundo había gente. Ok. Entonces, cuando ellos comenzaron a hablar, esa gente que les costaba trabajo hacerse entender, entendían lo que ellos decían. Ya como si me estuviera hablando a mí. Es como si uno de un momento a otro hablara, no sé, inglés, ruso Sí, y ruso, chino, japonés, de todo. Y cada uno dice, ese es mi idioma. Bueno, no eran lenguas así extrañas, sino No. que eran ya existentes. Lenguas existentes y las personas entendían. Que dijeron, Ok. no están borrachos. Sí, y tienen el espíritu, se Tienen la llenaron de iluminación. sabiduría, tienen iluminación. Esa fue la prueba de ese momento.
Ahora las iglesias también dicen que hablan en lenguas, pero hablan en lenguas extrañas. O... Eso es lo que yo no veo Sí, útil. Cuando eso. hablan lenguas que nadie entiende, En lenguas que nadie yo no le entiende, veo no. ninguna utilidad. Sí, no. Ahora sí, si son lenguas para transmitir, sí se nota la... El mismo padre dice que si dos personas saben un idioma y hay más personas reunidas y esos dos comienzan a hablar separándose de los otros, están cometiendo un acto incorrecto. Porque Sí, si lo hay saben más... hablar, ¿no? ¿Ah? Sí, Sí, saben sí. hablar la lengua de los demás. O sea, si saben hablar la lengua de los demás, tienen que hacerse entender. No pueden aislarse y sentirse superiores porque tienen otro idioma en ese momento. O apartarse y hablar cosas secretas porque tienen otro idioma. Bueno, y en el caso de la gente que viaja, le digo por mí, que no sabíamos la lengua del país en la que estamos, ahí sí, ¿qué hace uno? Pues se tiene que aprender el idioma que domina ese momento. En este momento, inglés. Mañana, chino. No, pero si por ejemplo, si uno está en la China, uno habla en español, porque Uno uno habla en habla chino. español. Claro que sí, claro. Ahí sí se le perdona. No, es decir, cuando uno lo hace como aislamiento, Sí, o sea, el la idioma intención, como un sesgo. como un sesgo, yo sé más, ¿sí? O venga usted y yo hablamos porque usted y yo sí nos entendemos. Sí, somos los cultos Somos que los sabemos otro cultos que idioma. sabemos, sí. Bueno, entonces de ahí es cuando nace el Israel, el verdadero Israel, el Israel nacido de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El pensamiento del Maestro Jesús. El pensar y el actuar. Del Maestro Jesús en cada uno de nosotros. Uf, es impresionante, esa es la sabiduría misma en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos buscar nosotros, y esa es la nueva Israel que va a reinar. La que va dentro de la No la que está en el país, en Asia, ¿no? Bueno, ahora vámonos para Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 estábamos estudiando el Apocalipsis 1, 2 y 3. En Apocalipsis 1, 2 y 3 ya vimos que son los 7 espíritus. Sí. Y cómo cada persona piensa. Uno es tibio, otro tiene tratos con seres que pertenecen al sistema, que adoran el dinero. Sí, el padre dice, no, hijo, no te metas por allá, ven, apártate que te dañas, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es el Apocalipsis del Padre Nuestro? Primero están las formas de ser, luego aparece el trono. Esas formas de ser van a ser juzgadas. ¿Por quién? Por el que está en el trono. ¿Sí? Sí. ¿Quién está en el trono? En el trono dice que aparece un anciano, pero que brilla tanto, porque tiene muchos colores. Está vestido con la luz que él mismo emana. Que mismo genera. Que él mismo genera, es el Padre eterno. Es pura virtud viviente, por eso el Padre dice, yo soy fuego. Padre y madre, él es puro fuego, fuego. También pues venía un poco al caso cuando dicen que Jesús le brilla la cara como un sol, Sí, ¿no? le brilla la Pero cara solo el como un rostro. Pues sí, dicen que solo el rostro. O sea, en dice, este sí. caso el Padre, que es el viejito, se ilumina todo porque es completamente perfecto. Es perfecto, todo en él es perfecto. Sí, se viste. El vestido que se le ve es luz, no se le ve ningún vestido. Se viste con su propia luz. Se viste con su propia luz, bellísimo. Por eso dice, no andéis desnudos, dice en otras partes de la Biblia, ¿no? Entonces dice, alrededor del Padre Eterno, sí, que está aquí con nosotros, como estamos nosotros acá, el Padre está aquí, no está arriba. Pero una fracción de él, ¿no? O sea, yo creo que sí. se vuelve pequeño, se transforma cual mago de Disney en una pulga, con tal de que nosotros lo veamos y lo comprendamos desde nuestra dimensión. Desde nuestra dimensión. Claro, él puede estar en todo, como nosotros también lo estaremos. Nosotros Claro. también vamos a estar en muchas formas y nos haremos de entender Y hemos estado. Y hemos estado en muchas formas, correcto. Entonces, y alrededor de él están los 24 ancianos. Habían 24 tronos. Sí. ¿Y quiénes son estos ancianos? Son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Israel. ¿Sí? ¿Y qué son ellos? El pueblo. Ellos representan el pueblo. ¿Y esos 12 son qué? ¿Como países? ¿Etnias? Formas de ser, son los pueblos. En el Antiguo Testamento fueron 12. 12 los de la tribu de Israel, los hijos de Israel, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento fueron 12 apóstoles elegidos, ¿sí? O sea, son seres que pertenecen a Dios. Okay. Pero representan el pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo quiere ser como ellos. Todos vamos el día de mañana a querer ser como ellos. Cuando veamos la potencia de Dios, todos vamos a decir, no,
yo me volteo Claro, para este lado. La vibración estremece. Cuando estremezca y nos estremezca y decir, yo puedo estar ahí, todos nos vamos a voltear y vamos a dejar el sistema, ¿sí? Dice el padre que solo 666 no se voltean. De resto todos. Ese número. El número, sí, ese es el número, que solo 600, o sea que es el verdadero Satanás. Esos 666, ese conglomerado forman el verdadero demonio. Pero, porque siguen nublados, ¿no? Porque al fin y al cabo todo es creación de Dios. A ellos vendrán en algún momento. Lo que pasa es que están muy afianzados en su engañados está, de que ellos van a poder contra Dios. Ellos tienen un desafío pero con duro Dios. Porque aún viéndolo y sintiéndolo y no se convence. Se niegan, no, ellos se niegan a sí mismos, sí. Porque, digamos, en este plano es difícil porque nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto pruebas, nunca hemos sentido nada. Solo Pues tenemos bueno, una fe. pero porque no queremos ver, hijo. Porque tú miras los árboles, tú miras las flores, tú miras todo es perfecto. Ahí tiene que estar Dios. Sí. Tú miras un bebé y eso es una emoción. Tú miras un perrito recién nacido y eso es una ternura, eso es muy perfecto. En eso, ahí está Dios, en todo lo que esté perfecto. Hay pues, los humanos Sí. dicen, no, pues que esos son sentimientos, son instintos, es una Sí. evolución, o sea, pueden de una u otra forma decir que existe, así sea por simple casualidad, que hay gente que lo cree que es por casualidad, se lo respeta. Pero cuando ya tú ves a Dios iluminado, sientes su vibración, o sea, con solo ver un árbol uno ya entiende, Sí. pero ver a la persona, Ver la magnificencia de Dios y aún así y decirle, el no, poder. Decirle, fresco hermano, venga, charlamos. Uy, no. Ay, ellos decirle que no. Así. qué bárbaro. De embarrada muy grande. Muy, grande. pues no sé, un ser muy cerrado, Muy muy duro. Pero el padre dice que él algún día volverá. Que él volverá. Sí, en el eterno. En el eterno samsara. devenir, sí, en el eterno devenir, él volverá. Bueno, y entonces en ese trono están los 12 apóstoles, ¿cierto? Que son con los 12 hijos de Israel, que son los 24 ancianos, que representan el pueblo que es fiel a Dios, ¿sí? Y había 7 lámparas de fuego encendido delante del trono. Las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Son los 7. ¿Por qué el Padre usa 7? No porque sean solo 7 los espíritus de Dios, los espíritus de Dios son infinitos, sino que este sistema de vida capitalista en el que estamos es dominado por el número 7, porque los faraones vienen de una galaxia que ocupa el puesto 7 y el 7 reina en ellos. Entonces ellos vinieron aquí Y con transmitieron ese 7. transmitieron y nos dominaron con ese 7. Entonces nosotros nos oponemos a ellos o en poder divino con 7 poderes, ¿sí? Que Claro, son para los 7 equilibrar espíritus de Dios la balanza. para equilibrar la lucha entre el bien y el mal. Sí, 7 y 7. También si nos pone más, si nos da digamos 8 espíritus a nosotros, pues dominaríamos el mal, no lo enfrentaríamos Y de no tú a sería tú. justo. ¿Sí? Claro que sí. No lo enfrentaríamos de tú a tú. Bueno, y entonces están los 7 espíritus delante del trono y había una especie de mar de vidrio parecido al cristal. Y de ese mar salían los redimidos, ya purificados. Todos los redimidos, todos los purificados. ¿Cómo así? Si había un mar de vidrio, o sea, si es un mar hay agua, ¿cierto? Sí. Y de vidrio será transparente, purísimo. Claro ¿Qué es este mar? De mar puede ser una extensión muy amplia, ¿no? No Una necesariamente agua. No necesariamente agua, sí. Pero habla, sí, un mar de vidrio, ¿no? Entonces, sí, entonces ¿qué puede ser? Y dice en Apocalipsis 21:17, y la ciudad de oro que baja del cielo, Sí. la Sión celeste, es cristalina, es oro puro como el vidrio, cristalino como el vidrio purificado. O sea, es como un vidrio como un oro, pero es Un translúcido. oro translúcido, de lo puro que es. Porque, por ejemplo, el hielo nosotros lo asociamos con el azul o el blanco. Sí, Sería como amarillito, brillantico. Puede ser. Pero transparente. pero transparente. Entonces, ¿qué representa? La Madre Divina. Mientras que el Padre está sentado en su trono, la Madre está trabajando, redimiendo a sus hijos. ¿Sí? Purificándolos, que es lo que Purificando, dice, que salen enseñándole a purificados. sus hijos que salen purificados.
Entonces es la madre, porque en 21:17 dice, la ciudad de oro puro, la Jerusalén celeste, cristalina como el oro, purificado como el vidrio. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis 21:17. Entonces, y alrededor de estos habían 4 seres vivientes. Uno era el león, el toro, el águila y el hombre. Estos representan cuatro evoluciones que el hombre ya tiene y que el maestro las dominaba, ¿sí? Que en eran el poder, la sabiduría, la inteligencia y la humildad, ¿sí? Estos 4 poderes son del maestro Jesús. Pues son la herencia de él. Son la herencia de él. Eso son lo que ellos consiguieron, eso es lo que el maestro consiguió con su evolución. Y nosotros debemos conseguir. Y el día de mañana nos transformaremos en eso que vamos siendo poco a poco, ¿sí? Así como el maestro, pues esos 4 seres, nosotros también llegaremos a ser. Pero a él le gusta el león, ¿no? Por eso se hace llamarle el león. A él le gusta el león, le gusta el águila, que todo lo ve, todo lo percibe, todo lo capta, ¿sí? Le gusta el toro, porque el toro es humilde siendo poderoso. Y le gusta el hombre porque el hombre se llena de sabiduría, ¿sí? Hay diferentes. Le gusta el cordero porque el cordero es pura humildad, ¿sí? Son representaciones. Son muchas o sea, para nosotros el animalito es poco. En el reino de los cielos es mucho, es grandísimo el animalito. Y también se compara de que los humildes son los primeros. Los humildes son los primeros. Bueno, entonces todo esto está en el trono de Dios. ¿Para qué está todo esto en el trono de Dios? Listos para juzgar el planeta Tierra, ¿sí? Todo lo que hay en el planeta, los hombres, los animales, las plantas. 12 apóstoles. 12 apóstoles. 7. 12 de hijos de Israel. 7 espíritus. Y 4 figuras, como que se 4 formas. 4 diferentes representaciones de los querubines. Eso formaría como el torreón que va a juzgar a las personas. Que va a estar presente. Vamos a ver quiénes van a juzgar. Que van a estar ahí presentes en el juicio, ¿sí? Acusando, trabajando, van a estar ahí, ¿sí? Para hacer el juicio. Ok. Entonces, ¿cómo comienza el juicio? Apocalipsis 5. Entonces, ese es el 4, acabamos de ver el trono. En Apocalipsis 5 se abren los rollos. Comenzó, pero no ha comenzado allá a ejecutar, sino que el Padre nos dice, hijos, les voy a mostrar cómo es el Apocalipsis. Y abre los rollos. Sí. Y nos muestra 7 sellos. ¿Cuáles son los rollos? La ciencia celeste. En la ciencia celeste el Padre nos da paso a paso todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir. Lo que sucedió y va a suceder en este planeta. Y de dónde venimos, por qué somos hombre, por qué somos mujer, por qué pensamos así, por qué no. No es el libro de la vida, porque el libro de la vida es lo que cada uno ha hecho. El libro de la mente del Maestro Jesús. Y el Maestro lo baja de la mente del Padre. O sea, como eterno. los planos que tienen ellos. Los planes. Planes que ellos tienen en la mente de ellos, cómo se consiguen las cosas. Entonces llega y dice, hijo, venga, les muestro. Entonces el Padre, eso es lo que se llama ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios. Entonces se van abriendo. Entonces el primer caballo, sale un caballo blanco, ¿sí? En los 7 sellos. Sí. Y vi un caballo blanco y el que lo montaba salió venciendo y para vencer. Pueda que muchos hayan salido venciendo, ¿sí? Muchos luchadores, muchos guerreros, ¿sí? Pero ¿quién vence? Solo Jesús al final de los tiempos. ¿Quién venció? Él. ¿Quién venció la muerte? Solo Jesús la venció, ¿sí? Solo Él la venció. Entonces el vencedor es Él. Entonces, ¿quién es el primer caballo? Jesús. Porque muchos dicen que el primer caballo es el anticristo, pero el anticristo pueda que salga venciendo, ¿sí? Sale ahora dándoselas de que puede controlar pero las enfermedades, la miseria y todo, pero al final... Sí, porque todo está basado en mentiras y en engaños. Entonces no va a hacer nada. El maestro sí sale para vencer. Entonces por eso se sabe que el primer caballo blanco es el maestro, porque sale venciendo y para vencer, ¿sí? Por eso se sabe. Luego del primer caballo blanco sale el caballo rojo. Y a este caballo rojo le fue dado el poder de quitar la paz, la falsa paz que tenemos. Nosotros vivimos en una paz muy falsa. Como es un dominio. Es un dominio que nos calla. Y todo queda en silencio.
pero como no está quieran en y paz. como quieran, de las Como formas quieran, que se les pero ahí ocurra. no hay paz. Dice el padre, entonces, sale este caballo y acaba con esa paz. ¿Pero cuál paz? La falsa paz. Y crea enemistad entre unos y otros. ¿Pero por qué este caballo va a crear enemistad? Porque cuando usted conoce la verdad, ve la verdad, usted se separa, así sea de su familia, así sea de los hijos, así sea de los amigos, se crea la división del pensamiento entre el bien y el mal, ¿sí? Se separa. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Que eso le dijo un señor, ¿no? Que le dijo, deja tus cosas a tu familia y sígueme. Sí. Si la verdad es la verdad, tiene que alejarse de todo. Tiene que alejarse de todo, porque la verdad se lo va a dar. La verdad vuelve y se lo da. Él no va a aguantar hambre, porque si tiene sabiduría, ¿cómo va a aguantar hambre? ¿Cómo va a pasar necesidades? ¿Sí? Pero hay que pasar por ese pedazo de Pero hay que abandonar. pasar por esa renuncia. Eso es una prueba. Eso es una prueba. Y el maestro dice, yo vengo, pero no vengo a traer paz. Yo vengo a traer guerra, división, entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la suegra y la nuera, entre los hermanos, dice el maestro Jesús. O sea, que el maestro viene a crear enemistad. No, viene a dar luz, pero la luz no todos la pueden recibir. Como los 666 que aún viéndola no se voltea. Como los 666 que aún con la luz que quema, que transforma, Que lo ven luz ahí. que es magnetismo y no cambian. Sí. Entonces ese caballo blanco que sale es el ejército, El rojo. el rojo. ¿Por qué rojo? Porque Dios es rojo, fuego, virtudes en pleno actuar. Es en pleno actuar. Dios dice, yo soy fuego consumidor. Fuego Dice, cósmico, fuego cósmico. yo soy fuego cósmico consumidor. Entonces sale el caballo rojo, ¿sí? Muchos dicen que son guerreros malos. No son guerreros, bueno, porque son los guerreros, es el ejército de Dios. Es el primero que sale. Y el segundo que sale somos nosotros, como pueblo, a defender nuestros derechos, a reclamar nuestros derechos, a reclamar por las injusticias que hay en el mundo, a denunciar, ¿sí? Entonces, eso forma el ejército de Dios. Y dice, yo he dado órdenes a mis consagrados, dice el Padre Eterno. También he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria para ejecutar mi ira, dice el Padre. Ahí está. Para ejecutar mi ira, sí. Y estos son... También tanta injusticia, pues él va a cobrarla de alguna forma. Va a cobrarla. Este caballo blanco que está arriba, que lo ha pensado todo, que lo ve todo, que es el maestro, dice, bueno, ¿cómo vamos a cobrar? Entonces voy a cobrar a través de mis guerreros, ¿sí? Llamando al ejército rojo. Llamando al ejército rojo. El ejército rojo son querubines. Querubines que pueden ser el viento, el aire, la atmósfera, la tierra, la conciencia. Hay miles de formas. Hay miles de formas, ¿sí? Y a las personas que quieran pertenecer a ese ejército. Primero va como el caballo blanco, que es la revisión. Después va el duelo. ¿Cómo así? Porque esos rojos son el duelo, es el arrepentimiento, pues Sí, arrepentimiento, el la división, sí. va la El parte tomar del duelo. decisiones, sí. El arrepentimiento de lo que hicimos mal y listo. Y que Tomamos si no se decisiones. voltea, pues yo sí, y si nos separamos, entonces hasta ahí. Hasta ahí, sí. Por eso en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, la tercera capa, el tabernáculo era como una casita hecha de telitas, ¿sí? Sí. Y la tercera capa era hecha con una tela roja, que representa al Maestro Jesús, que entendió al Divino Padre y él se hace uno con el Padre, se hace rojo, se hace poder, ¿sí? Poder de pueblo con virtudes, ¿sí? Dice, Claro, para como Dios soy justicia. fuego consumidor, no es para destruir, ¿no? Bueno, y entonces vamos en 28 minutos. Vamos a dejar ahí. Bueno, hermanitos, entonces desde aquí saludamos al hermano Fernando, a ustedes hermanos, los esperamos la semana entrante para que continuemos este estudio de los caballos. Vamos en el Apocalipsis 4. Vamos en el Apocalipsis. ¿Alcanzaste a terminarlo? Es 5. Estamos abriendo los... No. O sea, vendría el 5. Si estamos en Apocalipsis 5, abriendo los... No, Apocalipsis 6, perdón. Apocalipsis 6, abriendo explicando los sellos. Ok. Los sellos. Gloria al Padre, hermanitos.